¿Qué tal, gente? Bienvenidos a mi canal una vez más. Volvemos con noticias frescas de Wild Rift. Tenemos vídeo nuevo, tenemos nueva beta cerrada. Comentar que es para la región de Asia, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver el vídeo porque nos traen conceptos nuevos y bastantes novedades para Wild Rift. Y nada, vamos ya al vídeo, vamos al vídeo, vamos a comentarlo, vamos a pararnos donde toca. Y pues vamos a comentar un poquito todos estos cambios que, ojito, porque se vienen bastantes novedades. Vamos allá, vamos a empezar, le damos. Hey everyone, Brian here again from the Wild Rift team, coming to you from home. I brought two friends with me this time, Oriana and Galahad, who might chime in during this recording because they really love League of Legends. Buenos pájaros. So back in June, you might have seen the limited regional alpha, where a few thousand players helped us ready check our core gameplay, our progression systems, and begin stress testing our infrastructure. Overall, we're really thrilled with how the alpha went. Players told us they had a lot of fun, that Wild Rift truly feels like League, and we've been continuing to develop the game with player suggestions and feedback in mind. Comentar que se hizo una alfa en Brasil y en el sudeste asiático, ¿vale? Fue, digamos, bastante limitada, y recordad que eso fue una fase alfa. If you took part in the alpha, thank you. Your time and commitment means the world to us. So next, we want to involve more players. Gusta. So we're moving into our first regional closed beta. While we're just going to a few regions this time, this one's going to be larger than our alpha test, with some bonus features and content on the way. Vale, esto es interesante, You can find more about the regional closed beta by clicking on the link in the description. We thought you'd want to know what we've been up to over the last couple of months. So here's a new round of updates from across the Wild Rift team. Recordad que desde más o menos verano no teníamos noticias nuevas acerca de Wild Rift, ¿vale? Ya estamos esperando algo. De hecho, ya se estaba empezando a decir, va a haber una beta, va a tal... O sea, la gente ya solía que ahora tocaba alguna noticia. Clasificatoria, chavales. Hey everybody, I'm Ed, and I'm a game designer on the... La Ranked. On Wild Rift, we know how much competitive experiences mean to League players, and many of you pretty much spend all your time in ranked queues when you play. Our objectives for Wild Rift's ranked system are to build a mode that is competitive and fun, feels familiar to PC players, and is easy to get into for newer ones. So today, we're going to talk about how it works. Wild Rift's ranked system unlocks at level 10. Vale, a nivel You will 10. be seeded into ranked tiers that will look familiar to League fans and climb your way from Iron to Challenger. Each tier below Master has 4 divisions. Vale, cada rango inferior a maestro tiene 4 divisiones, ¿vale? Recordar, es como el hierro 1, hierro 2, hierro 3, hierro 4, y así. Una vez superadas esas 4, pasamos a la siguiente. Bronce 1, bronce 2, bronce 3, bronce 4. Y, ojo, porque han añadido una nueva, esmeralda. Entre platino y diamante. Una división más. ¿De acuerdo? Vale, cada vez que ganemos una, se complementará, digamos, una marca de esas. Cuando tengamos todas, ascenderemos a la siguiente división. Es decir, si estamos en hierro 4, que es la última, subiremos a hierro 3 una vez complementadas esas marcas. Si perdemos una, perderemos una marca. No va por puntuación de elo, vaya. 5 marcas. Ah, vale. Ha dicho que en los rangos más inferiores no hace falta 5 marcas, hace falta menos. So players can jockey for those key positions on the ranked leaderboards. As you play, you'll fill up ranked fortitude. This system rewards you when you play well and protects you from the occasional loss. Esto es un concepto que se introduce en Arena of Valor, ¿vale? Cuando tú en Arena of Valor de vez en cuando consigues, cuando encadenas varias victorias, si mal no recuerdo qué era, te da una especie como de un perdón por una derrota. Es decir, si por lo que sea has perdido una partida, pues porque tu equipo ha troleado o porque has jugado mal o por lo que sea, mala suerte, digamos, en vez de quitarte un punto de clasificatoria, te va a coger de ahí un perdón, ¿vale? Con lo cual no te va a interrumpir en tu racha de victorias para poder ascender, ¿vale? Concepto bastante interesante. Fortitude is earned by a variety of sources, including jugando bien. Once it's full, Fortitude is automatically consumed to grant you protection from losing ranked marks when your team takes a loss. While we want this system to feel like a safety net to players who have occasional bad games, we don't want it to feel like a runaway progress.
Because of this, we will impose weekly caps to the fortitude Meterán límites semanales para el sistema de fortaleza, ¿vale? Eso es importante. system. You can queue with 1, 2, 3, or Podéis hacer cola con 1, 2, 3 o 5 jugadores, ¿vale? O sea, ahora mismo sería, en teoría, no sería duo Q o flex Q, simplemente directamente te pondrían, por ahora, estoy entendiendo yo, en la misma cola. Y el sistema de emparejamiento es siempre, ¿ves? Ahí tenemos a los 5, gira con 4 no. 5 players in ranked. ¿Vale? And the matchmaking system will always match up groups with equal power, taking into account the Teniendo en cuenta los grupos. in order to provide the fairest matches possible. Vale, debería ser, esto es complicado, pero deberían de juntarnos respecto al grupo que hemos hecho, ¿vale? Si somos un grupo de 3 contra un grupo de 3, y así. Entiendo eso. Recordemos que en el LoL normal tenemos el solo dúo Q y el flex Q, ¿vale? Son dos colas distintas. Aquí entiendo que hay una, pero va a intentar emparejarte con un grupo similar. Now, we know that many of you might have questions about this system, and we get it. We want Wild Rift's competitive ecosystem to feel great for those of you that want to show your skills. And you may have had other experiences that don't live up to that goal. The only way we'll know this system is working is to test it at scale, and so far, we've only had a pretty small testing pool. We have a lot of controls on our side to tune and deliver the most fair and fun competitive experience possible. If these systems are unfair and you're not happy, Ojo porque hay promoción, ¿eh? Ojo porque ahí hemos visto que en ese elo ya había una promoción para subir. we will make changes. Beyond ranked, we also have big plans for other systems around the game, so I'm gonna hand it off to Christina to talk about our plans for progression, monetization, and leveling. Nivel 10, clasificatorias. Clasificatorias con un perdón por derrota, es decir, si jugamos bien y acumulamos esos puntos, si perdemos una partida, nos la perdona, no cuenta como que hemos perdido, es decir, no perdemos un punto competitivo. Y luego lo de las colas, que en principio nos emparejarán al mismo grupo que vayamos, es decir, vamos en un grupo de 3 contra un grupo de 3, eso es lo que hemos entendido. Aspectos. Hello, it's Christina again from the Precisation team. Now, a lot of you are probably wondering, how do you unlock stuff in Wild Rift? So let's get right into it. For the first few levels, you'll earn starter champions just by leveling up. And as you continue to play, you'll also earn blue motes, which you can use to get other champions. ¿De acuerdo? En principio nos van a ir dando una serie de campeones básicos al principio, de forma totalmente gratuita, simplemente subiendo de nivel, y luego unas motas azules para conseguir más, ¿vale? Now, we are serious about making Wild Rift free-to-play friendly, so we're hoping that you'll have enough ways to play the champions you want, Vale. early leveling, blue motes, and the free champion rotation. And we want to double down on our commitment to you that paying for content should always be optional. We want Wild Rift to be a top-tier League of Legends experience, meaning we won't be offering exclusive paid champions, in-game stat boosts, or locking champions behind expensive walls. Explicación de esto. En otros MOBAs como Arena of Valor o Mobile Legends, Arena of Valor ya no ocurría tanto, pero en otros juegos sí. Arena of Valor le pasaba al principio. Había ciertos campeones que o pagabas una pequeña cantidad, que era poquita, pero pagabas una pequeña cantidad o era muy complicado conseguir esos campeones. Creo que eso luego lo cambiaron en Arena of Valor, pero en Mobile Legends creo que se mantenía así. ¿Vale? Es decir, tú empezabas al jugar y una pequeña compra que sí o sí tenías que meter dinero si querías ese campeón, y aparte normalmente era un campeón bastante útil, pero aquí están diciendo que no va a haber esa especie de oferta de lanzamiento ni nada, que vas a poder comprar todos los héroes y que si tú quieres gastar dinero es porque quieres. So for those of you who can't spend money, we have new systems like Poro Coins. You can earn coins as you play and use them to unlock cosmetic items like certain Artículos cosméticos con monedas que no requieren gastar dinero. Ojo, esto me recuerda a Vainglory. emotes and skins. Emoticones y aspectos. And in terms Ojo. of monetization, our closed beta also introduces wild cores, our version of RP. Riot Points son ahora núcleos. You'll be able to purchase champions, skins, and lots of other goodies throughout the test. ¿Vale? Baratijas. Debe ser como ese brillito, ¿no? Sí. And sometime after the testing phase,
we'll be doing a global account reset. Reinicio. So all wildcard purchases will be returned. Vale, esto pasó en Valorant. Una vez que se termine lo que es la beta cerrada, se devolverá los núcleos salvajes que hayas conseguido, ¿vale? O pagado, más bien pagado porque son Riot Points, con un 20% adicional. Es decir, que si nosotros le metemos pasta, si le metemos 100 euros, nos devolverán 120 euros. Entonces hay gente en Valorant, me acuerdo que lo que hacía era meter un poquito de dinero para luego recuperar, y no solo recuperar, sino tener un poquito más para gastar, ¿vale? Puede ser interesante. Si os gusta mucho el LoL, puede ser interesante. But with a 20% bonus on top as a thank you. Okay, before I hand it off to Jane, let's just take a quick peek at some of the new content coming to closed beta. And let us know what you think. We're looking forward to it. Skins nuevas, chavales. Las peliculitas me parecen espectaculares, chavales. Vamos allá. Hey everyone, I'm Jane Chen, and I lead the in-game team. We got a lot of great suggestions from alpha testers, so we've been responding to feedback and data from the alpha. Jonathan and the gameplay team have been hard at work addressing feedback around turrets feeling too weak. We've already... Esto lo comenté yo bastantes veces. Las torretas eran muy débiles, ¿vale? Para mí, por eso era tan rápida las partidas, porque las torretas eran excesivamente débiles. Fijaos que en Asus, con la Q, que por cierto tengo un vídeo de Asus, mirad en descripción, se hacían las torretas en 0, made adjustments to turret health and defenses, and we're keeping an eye on Sheen as well as certain split push champions who were a little too effective at demolishing turrets. We've also added more advanced control features for players to fine-tune their experience. Vale. There's a new semi-lock camera feature in your settings. Vale. This adds a button on the screen that lets you adjust the default De esa manera, un vistacito hacia arriba. Mola. Use this to give yourself a slightly better view of gate entrances or pan it towards your enemy laner so it's easier to set up long-range Con un skill pequeño movimiento shots. Long-range skill shots. acoplado en el dedo. We've added a lot of new features to make it easier to see where you're aiming. It can be especially difficult when you're aiming below you. The camera now automatically begins to show more on the screen. Vale, esto es que cuando tiráis, por ejemplo, con la ultimate, las ultimates que son así más globales o que llegan más lejos, un pequeño zoom para que veáis a dónde apuntáis, ¿vale? Es interesante. Hitting global ults was especially difficult in alpha. So now if you're using the mini-map to look at a different part of the map, global ults will aim from the center of your screen Vale, to tiro the ahí. champion, making it a lot easier Se to te aim quickly apunta. and precisely. And landing those global ults don't always feel satisfying. So we've added a pop-up camera to let you savor the moment when you land across Ostras, that una cámara pequeñita. Tira la bomba y puedes ver que le cae. There's a lot ¡Oh! more we want to share, but we thought it'd be a lot easier to show you instead. Welcome to Wild Rift. Vale, locutores. Minions have spawned. Vale. First turret destroyed. Esa torre. Vale, quiero tirar la ulti. ¿Se refería a eso? Movimiento del minimapa. Botones personalizables. Vale, ojito. Podemos mover donde queremos. ¿Vale? Podemos mover donde queremos los activables. Ajustárnoslo a nuestras manos. Puede ser importante por si, por ejemplo, queremos jugar en un iPad. Podría ser importante. O que en el móvil es muy grande o más pequeño. Podríamos ajustarlo. Aquí tenemos lo de la tabla de puntuaciones. Vale, para mover. Esto muchas veces en el PC lo que se hace es emparejar mi posición con la del contrario. Y así, ¿vale? De esa forma nos organizamos mejor las builds y vemos quién está por delante en oro. Es una forma, o sea, los que llevamos más tiempo jugando nos gusta hacerlo para, digamos, ver un poquito la diferencia en oro, ventaja y tal. Eso está bien. Mejoras de la niebla. Más precisa, mola. ¿Ves cómo se va desapareciendo y se nota muy bien? Ataca a Lux. Ojo, porque en los vídeos anteriores de Will Rift, si os acordáis, decía, coño, me falta a mí un emoticono de ataca a esto, ves allá. Bien hecho. Now let's hear from David for an update on champions. Thanks everyone. Van a tocar a los campeones. Están puliendo las habilidades. Hey friends, David. Recordar que los campeones hay mecánicas que cambian respecto a la versión de PC. You here, back again to talk about champions. First of all, a huge thank you
to all the players who participated and gave feedback during the regional alpha. Since then, the team has been working hard on addressing that feedback and polishing the champion roster. For example, we tuned Yasuo's sweeping más blade constante la to be habilidad. more consistent, El dash. especially around the edge cases. And we made some quality of life improvements for Jin's curtain. Hay vídeo de Jin en la lista de reproducción. Ahí estamos. As you can see, we aren't going crazy with champions this time around, making only minor adjustments. During the alpha, you told us that most Que la mayoría estaban were bien. in a good spot already. And it was awesome seeing all of your epic league moment highlights. Now, we do have one more thing to share. Well, actually, it's 6 more things. Ahí los tenemos. Nuevos campeones. Nuevos campeones. Doctor Mundo. Mecánica sencilla, muy sencillito de manejar. Stop. Zona, support. Interesante. Jarvan cuarto. Ojito. Jungla poderoso. Muy bien. Singed. Otro top. Tanque. Muy divertido de jugar. Muy puñetero, muy troll. Mola, mola, mola. Varus. Un carry de pokeo. Con utilidad. En Asia se usa mucho. En la versión de PC. Amumu, hombre. Jungla fácil de usar. Una buena ulti. ¡Bumba! Mola, 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 mola. Personajes sencillos. We hope they feel amazing to play. Now, we know our work isn't done yet. There's still feedback to address, and many more champions in the pipeline. Más campeones. So please look out for more information as we continue our development. Thanks, friends. That's all the new info from us for now. We'll check it again before the beta ends with more information on what's next, and when we're testing in more regions. Once again, thank you so much for tuning in and for all the support. It means a lot to both me and the team. Thanks, everyone. Bien, 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 bien. Bien, chavales, bien, bien, bien. Bueno, hemos conseguido por fin algo más de información. Estoy contento, ¿eh? Estoy contento porque, a ver, lo único malo es que es eso, pues no nos ha tocado aún lo que es la beta cerrada a nuestra región de Europita o Sudamérica. Pero bueno, pero tenemos nueva información, al menos tenemos eso, que vemos que se está acelerando las cosas, que ya es una beta cerrada. Es decir que yo me espero que para el mes que viene, dentro de 2 meses, pues ya igual ya nos vamos acercando cada vez más. De hecho, la gente decía que sobre los mundiales y tal, hacia la final o la presentación de pretemporada ya debería haber algo más. Gente, espero que os haya gustado el vídeo y digamos el cómo hemos comentado y tal. Espero que os haya sido útil. Recordad que si queréis estar atento a todo lo que voy haciendo de contenido de directos, podéis seguirme en Twitter, @sepsgg, y podéis ver mis directos en Facebook, @sepsgg. Podéis verme en YouTube también, en el canal de YouTube estén los directos, o en Twitch, sepsgg. Muchísimas gracias a todos por haberos acercado a ver el vídeo. Espero de verdad que os haya gustado. Os leo en comentarios a ver qué opináis y tal. Y yo creo que hay muchas ganas. Nos vemos próximamente. Muchísimas gracias a todos. Besitos. ¡Mua! Adiós.